Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señores asambleístas, intervengo con la expectativa que el presidente de la Comisión de lo Económico acoja las observaciones que voy a realizar sobre un punto en especial, la enajenación ocasional de acciones y participaciones y también el pago sobre utilidades en las enajenaciones ocasionales, permanentes, directas e indirectas de acciones, participaciones y derechos. Luego de mi intervención en el primer debate, escuché al menos 3 reparos a lo que dije. El primero fue en el sentido de que en el Ecuador es tan bajo el número de ecuatorianos que tienen acciones o participaciones que no tiene mayor trascendencia el que se haga un cambio en la ley de régimen tributario para hacer pagar a aquellos que hoy no pagan en el caso de enajenaciones de acciones y participaciones. El segundo reparo tenía que ver con el hecho de que con la reforma algunas transacciones en el ámbito de las acciones y participaciones que se han hecho últimamente entre empresas como Tony, Lafarge o Produbanco deberían haber pagado algo que no pagaron por haber sido una simple enajenación ocasional. Y el último y tercer reparo fue en el sentido de que todos los países, salvo Argentina, en América del Sur, pagan o hacen pagar en el caso de enajenaciones de este tipo de títulos, sean acciones o participaciones. La Comisión ha presentado un cuadro, ese cuadro tiene errores. En Colombia se encuentran exentas del pago aquellas transacciones de acciones o participaciones que se hacen cuando las compañías sobre las que se transan están inscritas en el mercado de valores y cuando la transacción no supera el 10% de las acciones de esa empresa que circulan durante un mismo año. En Chile solamente se grava la transacción de acciones, no de participaciones, cuando estas transacciones son habituales y superan por lo menos las 10 unidades tributarias. Fuera de estos casos se paga, pero en estos casos existe la exención. Pero lo más importante es lo que ocurre en la legislación peruana. Allí de modo explícito se establece que no se pagan las enajenaciones de acciones o participaciones cuando éstas no son habituales. Solamente el hecho de que sean habituales hace que la renta generada por la enajenación sea objeto de un tributo. Y la ley peruana es aún muy clara para determinar qué debe entenderse por renta. La renta, según la legislación peruana, no solamente es la diferencia entre el valor neto que recibe el que vende menos el valor de la adquisición, también se deben descontar las amortizaciones. No es cierto, por lo tanto, todo lo que dice el cuadro que se ha incorporado en el informe para segundo debate. Existen países como estos 3 en que se mantienen excepciones cuando se negocian acciones o participaciones. En el proyecto que hoy discutimos y que se va a aprobar, existen al menos 3 normas sobre el tema. La primera, la que señala que los ingresos provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones y derechos representativos de capital o correspondientes a concesiones deben pagar el impuesto a la renta. La primera pregunta que hago a esta asamblea es la de ¿qué se entiende por utilidad? ¿Se va a utilizar la definición que utiliza el Servicio de Rentas Internas? ¿No sería mejor utilizar la definición de utilidad que tiene la legislación peruana? La segunda reflexión: las acciones, como expliqué en el primer debate, se transfieren por lo general mediante endoso, se comunican, se inscriben en el libro de accionistas.
Las participaciones de una compañía limitada se transfieren mediante escritura pública cuando ha habido la decisión unánime de los miembros de la Junta para que se haga esa transferencia. Cuando se transfieren acciones en la legislación ecuatoriana no se distingue entre título y modo. Por ello, si se va a determinar la utilidad y no hay contrato, ¿qué va a hacer el Servicio de Rentas Internas? Verificar las cuentas para ver cuánto pagó el uno, cuánto pagó el otro, cuando las transferencias pueden hacerse a valor nominal. Si la acción vale $1, se transfiere por $1, aunque ese dólar en el que se transfiere la acción valga más con relación al patrimonio de la empresa. Esos son problemas que se van a presentar y que ahora no existen. En segundo lugar, ¿qué se debe entender por enajenación? Cuidado, creemos que la enajenación es venta. La enajenación es venta, donación, permuta, y en la ley peruana inclusive se incorpora el concepto de expropiación. Luego viene lo otro, ¿qué entender por enajenación indirecta? Si se transan acciones de la empresa A, que es accionista de la empresa B, se podría entender que existe enajenación indirecta en la empresa B por las transacciones que se hicieron en la empresa A. La ley peruana y la ley chilena le han puesto muchísima atención a la enajenación indirecta, especialmente en actividades como la explotación del cobre y en general la minería. Sería bueno que se precisara. Y por último, en esta norma no solamente se habla de acciones y participaciones, también se habla de derechos. ¿A qué derechos nos referimos? Una acción puede permitir que uno ceda el derecho al usufructo. ¿Podría ser grabada la cesión del derecho al usufructo en una acción? Al parecer sí, pero no está claro, porque lo que se debe entender por enajenación debería estar detallado como se hace en la legislación peruana. Por lo demás, la norma en virtud de la cual obliga a que las enajenaciones ocasionales de acciones y participaciones tributan, al menos deja que no tributen las enajenaciones ocasionales de inmuebles. Hubiera sido gravísimo que también se incluyera la enajenación ocasional de inmuebles. Y la tercera norma a la que se refirió con buen criterio el asambleísta Viteri es la que tiene que ver con la información y con el sustituto. ¿Cómo va la compañía a sustituir a quien enajena y al adquirente cuando estos no han pagado el impuesto? Se habla de repeticiones internas, pero esto desnaturaliza completamente el funcionamiento societario. Esa norma está muy mal concebida. Además, el impuesto, ¿qué impuesto se va a establecer sobre el valor de la transacción? El impuesto a la renta se paga por lo general anualmente. Si alguien recibió un beneficio, el ingreso se carga al monto anual sobre el cual se tributa. ¿Cómo se va a hacer la transacción para que determine el que cede o el que enajena el valor del impuesto que debe el adquirente también cubrir? Señores legisladores, señor presidente de la comisión, si lo que se quiere es evitar que grandes transacciones, que grandes empresas que negocian acciones, participaciones, paguen impuestos, establezcan un monto, pero no pueden perjudicarle al pequeño inversionista, aquel que compra en una empresa $500 en acciones y luego quiere transarlas habiéndose revalorizado la acción, va a tener que pagar impuesto. Establezcan un monto para que, bueno, los grandes, eso sí paguen, pero no los pequeños ni las clases medias. Más aún, Tiene un minuto, sería importante, señora Presidente, que se estableciera el concepto de habitualidad. Hablé hace poco con el presidente de la comisión y me dijo que quiere pensar esta posibilidad de establecer montos para que se beneficie la compra de acciones. Cuando ustedes llegaron al poder, dijeron que querían levantar en el Ecuador una sociedad de propietarios. Unos son propietarios de tierras, de inmuebles, pero también uno puede ser propietario de acciones, de participaciones en el mercado de capitales. Cuando el presidente Lula fue preguntado cómo había incrementado su patrimonio habiendo sido presidente, él tuvo una respuesta y dijo: al igual que muchísimos brasileños, yo he invertido el dinero en comprar acciones de empresas brasileñas, y como estas empresas
han tenido acciones que se han revalorizado, también mi patrimonio se ha incrementado. Y él invitó a los brasileños, especialmente a los pobres, que compren acciones, que inviertan en el mercado de capitales. Ojalá esta ley, señora presidenta, no vaya contracorriente, que estimule la compra y venta de acciones, porque solamente cuando tengamos un Ecuador de propietarios, no solo de tierra, no solo de agua, sino también de acciones, participaciones y otros derechos, este país cambiará. Muchas gracias.